Conversaciones de filosofía, día 28 de marzo del 2019, jueves, en un lugar de La Mancha, en Herencia, enfrente del instituto, a las 8 horas y 22 minutos aproximadamente. Como siempre hablaremos un poco de filosofía, de literatura, de arte, o de todo un poco o de nada. Empezaremos planteándonos un problema, una cuestión que quizás sea imposible de contestar, que es cuántas posibilidades existen. Al plantearlo de forma tan abstracta, no me concreto en un tipo de posibilidad, sino en todas las posibilidades posibles, de todo. No solo las posibilidades de, por ejemplo, de especies animales que puedan existir, o las posibilidades de especies animales en toda la galaxia, sino todas las posibilidades posibles que pueden existir, o que los hombres pueden inventar, o que otros seres hayan inventado, etcétera. Y luego habría que esa cuestión materializarla en cuántas posibilidades existen en un campo o en otro, etcétera. Quizás esta pregunta no se pueda contestar, pero sería un ejemplo de pregunta que no se puede contestar, y no solo serían las preguntas metafísicas como algunos dicen. Y quizás esto podría ser el origen de un problema matemático. Por cuestión se podría pasar al lenguaje matemático. Los seres humanos se sienten a veces inferiores y por eso, o no se quieren sentir inferiores y por eso se sienten superiores a otros, o intentan sentirse superiores a otros, o que los otros se sientan inferiores a ellos. Esto es una forma de actitud con P y actitud con C que es demasiado común. Quizás los seres humanos deberíamos en eso ser más, no sé si flexibles, ser más racionales, ser más morales. No es necesario sentirse superior para ser superior, digamos, o mejor dicho, no es necesario sentirse superior para que los demás se sientan inferior. Alguien puede tener en una variable de 100 ser superior de la media de la población, pero en otras variables de esa 100 ser igual que la media de la población, y en otras ser inferior a la media de la población. Hay que plantearse, siguiendo la filosofía de Heidegger, el Dasein o ser en el mundo, si, digamos, puede haber varios niveles o capas o estructuras dentro de esa forma de ser o de estar en el mundo, o de pensar o de sentir o de desear en el mundo, no lo mismo la de una especie o la de otra. Y dentro de la misma especie no es exactamente lo mismo quizás en todos los individuos, y de luego en todos los individuos humanos tampoco, porque los individuos humanos están muy dentro de ser de la misma especie según el tiempo en que viven, la sociedad, la cultura, la situación personal, las vivencias, etcétera. Todos los seres están en el mundo, pero no todos están del mismo modo, ni son del mismo modo, ni piensan del mismo modo, ni sienten. Y tenemos que dar la posibilidad que existan otros seres racionales en el universo. No me refiero a seres espirituales como los ángeles, sino seres naturales, racionales.
y seres naturales con un nivel de racionalidad menor, lo que nosotros llamamos animales. Yo creo que habría que cambiar la palabra en vez de animal por racional. Racional de bajo nivel, que serían los animales, y racional de más nivel, que serían los seres humanos. Pero también podemos dar la posibilidad de que haya seres racionales en la galaxia o en otras galaxias, o que hayan existido. Pero también se abre la posibilidad de que exista ya dentro de 100 años la inteligencia artificial de un grado suficientemente desarrollado que nos planteen una serie de cuestiones, y esos seres racionales de inteligencia artificial, llamémoslo así, también estarán en el mundo y serán en el mundo. Por tanto, caben muchas posibilidades, se abren muchos abanicos. Cuando empezó esta conversación no he dicho la hora, que era las 8:15, 8:20 aproximadamente de la mañana. En el problema de las posibilidades, lo que sucede es que, digamos que hay una primera línea de posibilidades, y escoges una posibilidad entre 10 o entre 50 o entre 3, y luego al escoger esa posibilidad se te abren otras posibilidades, digamos de la segunda línea. Puede que puedas todavía volver a alguna de las posibilidades de la primera línea, o puede ser que ya algunas no puedas y otras sí. Y dentro de la segunda posibilidades escoges unas y se te abren otras posibilidades de la tercera línea, y lo mismo sucesivamente, y a lo mejor alguna anterior puedes recuperar, pero a lo mejor no. Y eso es la situación de todo ser viviente, de todo ser racional, de todo ser racional, sea racional limitado como son los animales, o pueden ser racionales menos limitados como son los seres humanos. Puede parecer raro que haya cambiado la definición clásica del ser humano como de los seres, el ser humano ser animal, racional y, según Tomás de Aquino, espiritual o con alma. Y yo les he planteado que todos los seres tienen un grado de racionalidad porque tienen un cerebro, sea mejor, sea menor o sea mayor. Claro, me pueden decir que una bacteria no tiene cerebro, pero un animal, un caballo, una ballena, un ratón, todos los seres tienen un cierto grado de racionalidad, aunque sea pequeño. Pero bueno, si no se admite esto, pues da lo mismo. Entonces, bajo esta definición, podríamos llamar a todos los seres racionales. Lo que pasa que algunos con un nivel de racionalidad inferior y otros superior o más alto. Y aquí sería una forma más fácil de encajar todo lo viviente que pueda existir en el universo. Todos los seres racionales de nivel inferior, o seres racionales limitados, que serían todos los animales que existan en el planeta o que puedan existir en el universo, todos los seres racionales con distintos niveles de racionalidad, y ahí estaríamos los seres humanos y todo lo que pueda existir en el universo, racionales naturales, y luego todos los seres racionales, digamos, de inteligencia artificial que pueden haber o que podrían existir o que podrán existir con distintos niveles de inteligencia. Quizás ver todos los animales así y todo lo vivo de este modo sea otra forma de proyectar y de entender la vida y de entender a los animales. Si tú entiendes un pájaro
animal, pues ya se crea una gran separación entre tú y el pájaro. O un perro, pero si tú lo entiendes como un ser racional de nivel inferior y tú digamos un ser racional de nivel superior, ya no hay tanta diferencia, aunque sea por lo que las palabras, la connotación de las palabras van trayendo durante los siglos o milenios. Entonces ya tienes otra relación moral con cualquier tipo de animal. Ciertamente tendrás que sacrificarlos para seguir viviendo y existiendo, pero ya habrá otra forma de relación, que creo yo. A veces pienso que a lo mejor la domesticación empezó por ese deseo de los niños de jugar con crías y al mismo tiempo de las madres de esos niños de dejarle que jueguen con esos crías y echarle algo de comer e ir seleccionando. A veces me pregunto si la selección o la domesticación fue debida a los niños con animales que le llevaban los padres pequeños, los perros por ejemplo, los lobos, y al mismo tiempo las madres les echaban de comer y luego iban seleccionando los mejores o los que se iban quedando o los más domésticos, digamos, los menos salvajes. Una de las posibilidades siempre, lo diría Heidegger, es la muerte. Yo creo que ante la muerte hay que tener dos conceptos claros. Primero, que el hombre no tiene derecho ni de adelantarse, digamos, ese proceso, que el hombre no puede terminar con su vida. Y luego ya, en segundo lugar, como todo ser viviente, por lo menos de este planeta, morimos. Por lo cual hay que tomar la muerte como una cosa más natural, más real, sin tanto miedo, sin tanto temor, sin tanta angustia. Y luego, en tercer lugar, puede que exista después de la muerte que nosotros tengamos alma inmortal o espíritu alma inmortal o no terminemos de desfallecer. Existe otra cuarta posibilidad que se da en el horizonte de momento en la ciencia ficción, que de algún modo las mentes humanas un día dentro de 1000 años, de 500, se pueda pasar la formación o la materialización o el hardware o el software de la propia mente de cada individuo, meterse en un sistema informático y de alguna forma pudiera seguir funcionando o viviendo, pero eso de momento está dentro de una metaciencia ficción, diríamos, no una ciencia ficción sino más allá, pero se puede dar como, aunque sea como posibilidad teórica o como posibilidad que yo llamo algunas posibilidades no teóricas o posibilidades reales, sino como posibilidades imaginarias que, aunque nunca se consigan, puede servir que esas posibilidades den nuevas vías de conocimiento, nuevos planteamientos, nuevas realidades pequeñas que sí pueden ser posibles. No ese término final, pero sí otras cosas, otros medios o cosas o instrumentos que nos pueden llevar a comprender o entender cosas. Si ante cualquier tema o cuestión hay al menos tres opciones, una es la afirmación, otra es la negación y otra es la duda, pues ante el problema de la muerte, no solo ante el problema de Dios, ante el problema de la muerte, hay también tres opciones: que con la muerte termina cada ser viviente individual, que con la muerte no termina cada ser viviente, sino que hay un mundo después, el cielo, el alma, etcétera, o la tercera postura, que es la duda, una duda en mayor grado o menor grado, razonable o menos razonable, o un escepticismo, que sería una manera de duda, etcétera. El ser humano necesita, digamos, satisfacer una serie de necesidades, pero incluso esta serie de necesidades hay que hacerlo con racionalidad, con moderación, con prudencia,
con moralidad correcta y dentro del marco legal que permite que en sociedades occidentales, a lo menos, es muy amplio y muy abierto. Generalmente el hombre intenta olvidarse de su realidad, de su ser, con placeres exagerados o no limitados, o placeres, digamos, límites, o en gran cantidad, o algunos tipos de placeres sin medida y sin prudencia. Muchos autores dicen que eso lo hacen para olvidarse de la muerte, de la angustia, de la pena, que también es una razón, pero en otros seres es sobrellevar la vida. Yo creo que lo hacen por sobrellevar la vida, por superar la angustia, la pena, el sufrimiento, etc. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en los seres humanos? ¿Y cómo influyen las costumbres de una sociedad en los seres humanos? Porque ahora se le da mucha importancia a los medios de comunicación como creadores de opinión, de influencias, pero se olvidan las costumbres de esa sociedad, que también, o quizás más, influyen en los seres humanos. Pero no se tiene en cuenta tampoco los conceptos o ideas de esa sociedad o de esa cultura. Por tanto, cuando se habla solo de los medios de comunicación, quizás estamos olvidando las costumbres de esa sociedad y también estamos olvidando un tercer elemento, que son los conceptos y las ideas de esa sociedad o de esa cultura. Y en cuarto lugar, a lo mejor estamos olvidando las necesidades primarias que todo ser viviente tiene. Por tanto, no somos una cosa, ni estamos influidos solo por una cosa, sino por un conjunto de realidades, en mayor o menor medida. Cada cosa o cada conjunto tiene distintas componentes, estructuraciones, variables, y se combinan de mil modos entre sí, y digamos que cada individuo lo materializa de distinto modo, igual como la música, con una serie de sonidos o de notas que se llama, se componen cientos o millones de composiciones posibles. ¿Qué temas esenciales, digamos, filosóficos y humanísticos hay que seguir tratando? Porque el hombre, la humanidad, no ha descubierto la solución a esos problemas. Y en segundo lugar, ¿qué otros problemas esenciales deben ser descubiertos que todavía no hemos descubierto? O si se quiere, ¿qué problemas esenciales que todavía no nos hemos inventado o descubierto tenemos que inventar o descubrir? Y luego, en tercer lugar, ¿qué cuestiones accidentales que no son esenciales todavía no hemos encontrado la solución definitiva? Y en cuarto lugar, ¿qué cuestiones accidentales no esenciales todavía no hemos descubierto y que pueden dar mucha luz a las cuestiones esenciales? ¿Dónde tendríamos que buscar soluciones a todas las cuestiones esenciales, filosóficas y humanísticas? Siempre digo que la ciencia debía de ocuparse de todas ellas, que nos aporten los métodos y sus respuestas. Pero ¿dónde se podrían encontrar esas soluciones además de la ciencia? Que estamos esperando que las diversas ciencias analicen hasta donde puedan esas cuestiones esenciales.
de la filosofía de las humanidades? ¿Dónde podremos encontrar, además de la ciencia, otras soluciones posibles? ¿Y dónde podremos encontrar nuevas preguntas o cuestiones esenciales y nuevas o viejas preguntas y respuestas a cuestiones no esenciales o secundarias o terciarias o accidentales? Porque también podríamos utilizar otro lenguaje. En vez de esenciales y accidentales, cuestiones primarias o secundarias o terciarias. Cuestiones o problemas primarios o secundarios o terciarios. Y cómo se combinan entre ellos. Aunque digamos que estoy un poco en crisis en estos meses, en estos últimos años con la filosofía, la pregunta es siempre, ¿he sido un pensador? ¿He sido un filósofo? ¿O no lo he sido? ¿Debo continuar siendo un pensador los años que me queden, si tengo salud y otras circunstancias? ¿Debo seguir continuando siendo un filósofo si es que antes lo he sido? ¿O ser un filósofo aunque antes no lo haya sido y serlo ahora en los años que me queden o meses de existencia? Debo intentarlo, pero debo seguir siendo un pensador o intentarlo, o seguir un filósofo o intentarlo, aunque a nadie le interese lo que yo haya realizado. Es decir, miles de páginas escritas donde hay filosofía, literatura, estética y otras cuestiones, y miles de dibujos y pinturas, que también hay filosofía, hay arte de luego, pero también filosofía y pensamiento y literatura, y miles de fotografías que también son fotografías, pero también hay filosofía en ellas, digamos, perspectivas y miradas de cosas normales o rutinarias, pero que llevan en sí un concepto antropológico, psicológico, social o cultural. ¿Soy un filósofo? Esa es la gran pregunta para mí. Y no es grande porque sea en sí grande, que lo es, sino si tiene sentido que yo haya dedicado tantos años a la reflexión, al pensamiento, a la filosofía, a las humanidades, en la medida que he podido y según mis circunstancias y mis conocimientos. Sino si la cuestión es si estos años que me queden, o meses o lo que sea, debo continuar con la filosofía. Y en tercer lugar, si debo continuar con la filosofía, con las humanidades, con el arte visto también desde la filosofía, aunque a nadie le interese lo que he hecho ni lo que puedo hacer, e incluso plantearse que la parte plástica, que quizás mucha esté ya destruida, pero también plantearse si, y aunque se destruya, si debo continuar con la filosofía y el pensamiento en general, teniendo en cuenta mis circunstancias, etc. O dicho de otro modo, es un deber que tengo hacia mí mismo, hacia mi familia y hacia la sociedad y la humanidad continuar con el pensamiento y la filosofía, aunque a nadie le interese lo que hago, o aunque haya muchas posibilidades que se pierda y se destruya, o que ya mucha parte se haya perdido y destruido. Todo individuo, sea de la especie que sea, intenta vivir y sobrevivir. Si ese individuo es dentro de la especie humana, le sucede lo mismo. Lo único que tiene otras estrategias de vivir y sobrevivir diferentes, digamos, a un caballo, a una gallina, a un pájaro, a una planta. Sobre el vivir y el sobrevivir se monta todo, digamos, las estructuras. O si quiere, el vivir y el sobrevivir es la estructura esencial, el pilar esencial, y sobre ello se monta todas las estructuras de cultura, de conocimiento,
conocimiento, sociales, psicológicas, económicas, etcétera. Es como un árbol, es la raíz, y de esa raíz nacen todos los árboles, o todas las ramas, o todo el tronco, o todos los troncos. Cuando se analiza Heidegger y su cuestión política, no se tiene en cuenta que, a mi modo de ver, que las personas y los colectivos y los grupos toman nociones ante el temor de una posición. Ante una posición A, si tienen temor a esa posición A, aceptan la posición B. O dicho de otro modo, en el siglo XIX hubo un aumento demográfico y por tanto un descontrol social en Occidente. Llevó eso a millones de seres humanos que no podían vivir. Esos seres humanos, digamos proletarios, por llamarlos utilizándose el lenguaje, la sociedad creó una serie de teorías para defender a esos seres humanos. De esa necesidad y escasez máximas, de esa pobreza máxima, surgió, digamos, los movimientos socialistas y comunistas, como reacción a esa pobreza o reacción al liberalismo del siglo XIX. Y a su vez, al mismo tiempo, ante el temor de los comunismos, surgieron otros movimientos que fueron en contra. En esa dialéctica es donde se inserta la figura de Heidegger, a mi modo de ver. No estoy justificándolo, ni defendiéndolo, ni nada, solamente estoy intentando comprender y entender un periodo histórico y una persona dentro de un periodo histórico. Porque incluso un movimiento ideológico, si no es totalmente coherente en sí y totalmente cerrado, si no tiene distintas líneas. Dentro del socialismo hay distintas líneas, dentro del comunismo hay distintas líneas, dentro del liberalismo hay distintas líneas, dentro del conservadurismo, que ese es un problema, porque dentro de la izquierda hay tres grandes movimientos y se saben más o menos que sería el socialismo, el anarquismo y el comunismo, y dentro de la derecha no está claro, o se habla del liberalismo y ya está, o de derecha en general, cuando también hay dos o tres grandes movimientos. Podríamos llamar un liberalismo moderado y un liberalismo no moderado, lo que sería un conservadurismo económico. Lo que pasa es que un movimiento sociopolítico no solamente es económico, tiene una línea económica, sino tiene una línea política, cultural, religiosa incluso, espiritual, social, antropológica, etc. Yo creo que si entendiésemos así, de este modo, sería más fácil comprender la realidad presente, por ejemplo, en estos momentos en nuestro país y nuestra sociedad. Porque no solo se vota por un movimiento o a favor de un movimiento, sino puede ser en contra de otro movimiento, o puede ser ante el temor de otro movimiento. Entonces tendríamos tres soluciones. Digamos, lo que desean una ideología que se implante en la sociedad, los que votan una ideología A, pero para ir en contra de la B, y otros, una tercera, que no quieren ir en contra de la B, sino que temen que la B se imponga. Habría otra cuarta que sería un escepticismo o no votar porque todas las soluciones son malas o creen que son malas o llevan a caminos sin salida. En las cuestiones sociopolíticas, además, no sabes el uso que el poder hará
votos o de tus afirmaciones, lo cual hace más compleja la realidad. Bueno, vamos a dar por terminada esta conversación de filosofía, día 28 de marzo del 2019, en un lugar de La Mancha, a las 9 horas y 29 minutos aproximadamente.